En un mundo lleno de opiniones, verdades a medias y discursos que hieren más de lo que sanan, aquí no callamos, aquí leemos los comentarios, aquí respondemos con hechos, con historia y con convicción. No insultamos, pero tampoco retrocedemos. Esto es Comentarios Bajo Fuego, la sección donde las palabras arden y la verdad permanece. Comencemos. Hola a todos. En este video voy a responder con mucho respeto, pero también con mucha firmeza, a un comentario que repite acusaciones graves contra Israel y el pueblo judío. Lo que leerán refleja un profundo desconocimiento histórico, bíblico y espiritual. Mi propósito no es atacar a nadie, sino poner la verdad sobre la mesa, con hechos, con historia y con Biblia. Porque cuando la mentira se repite, es nuestra responsabilidad confrontarla con la luz de la verdad. Leamos el comentario. Israel, Estado colonialista y genocida como Estados Unidos, eje del mal para la humanidad y peligro existencial. Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Colombia rompió relaciones comerciales y diplomáticas, Chile rompió relaciones militares y México está evaluando. Nicaragua antiimperialista y libre de sionistas. Netanyahu y su pandilla asesinaron a Israel Rabin tras el acuerdo con Arafat. En Latinoamérica, Estados Unidos e Israel apoyan, armaron y asesoraron a dictaduras de Centroamérica, Chile y Argentina y asesoraron el Plan Cóndor. Netanyahu e Israel para lo único que sirven es para el terrorismo. Soy nicaragüense y no me oculto. Los sionistas, durante los últimos años, solo saben se hacen las víctimas y solo lloran. Son playideros y la vergüenza del mundo. Son unos parias. Los católicos creemos en Jesús y utilizamos el Antiguo Testamento como referencia histórica. No puede ser que solo 10 millones de personas sean el pueblo elegido cuando Jesús vino por todos. En el mundo somos 1.300 millones de musulmanes y 1.408 millones de católicos y solo 10 millones de judíos. Los ingleses lo crearon porque no querían indoeuropeos judíos en Europa y los utilizaron para dividir a semitas del Medio Oriente. Netanyahu y su pandilla eliminaron a Isaac Rabin. Soy nicaragüense y no me oculto como algunos sionistas a la hora de criticar. Israel, un estado inventado por los ingleses para colonizar Palestina, como escribió Theodor Herzl. Israel no ocupa nada de Chile ni de Colombia. Israel no necesita ni una gota de agua de esos paries. Voy a responder punto por punto. Primero, ¿sabes quién inventó la palabra genocidio y por qué? Fue el abogado polaco Raphael Lemkin, en 1944, para describir las atrocidades cometidas por los nazis y por su aliado árabe, el palestino Amin al-Husseini, contra el pueblo judío durante el Holocausto. El término viene del griego genos, pueblo, y del latín caedere, matar, y fue creado para nombrar el peor crimen contra la humanidad, el exterminio sistemático de un pueblo. Hoy muchos usan esa palabra sin conocer su origen, aplicándola de manera equivocada a quienes han sido víctimas reales del genocidio. Llamar a Israel genocida es una distorsión histórica promovida por narrativas ideológicas. Si realmente quieres entender lo que ocurre, debes mirar los dos lados de la moneda. El verdadero agresor en Medio Oriente no es Israel, sino regímenes como Irán y sus brazos armados, Hamas, Hezbollah, Hutíes. Y si justificas a los grupos terroristas o repites sus discursos, te acercas demasiado a ellos. 2. Tú dices, eje del mal para la humanidad, Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Eso no es un análisis, es un eslogan político. Llamar eje del mal a democracias que derrotaron al nazismo, al comunismo totalitario y que han aportado en ciencia, medicina, tecnología y derechos humanos es ignorar la historia. ¿Han cometido errores? Sí. ¿Son perfectos? No. Pero también han defendido libertades que hoy te permiten expresar libremente tu opinión. 3. Tú dices, Colombia, Chile, México, Nicaragua rompen relaciones. La política exterior cambia con los gobiernos. Por ejemplo,
El presidente Petro en Colombia ha roto relaciones diplomáticas, pero el pueblo colombiano está dividido. Lo mismo ocurre en Chile o México. No representan la voz de toda la población ni la historia completa de la región. Por otro lado, Israel ha sido un colaborador clave en tecnología, medicina, manejo del agua, agricultura y rescates en desastres naturales en América Latina. 4. Tú dices, Nicaragua libre de sionistas. Esa frase refleja antisemitismo, no una crítica política. ¿Sabes qué significa realmente sionismo? Es el movimiento de buscar el derecho del pueblo judío a regresar a su tierra ancestral y vivir allí en paz. No es colonialismo, ni supremacismo. Es simplemente el derecho de un pueblo milenario a existir. Negar ese derecho es una forma de discriminación. 5. Tú dices, Netanyahu asesinó a Rabin. Falso. El primer ministro Yitzhak Rabin fue asesinado por un extremista judío llamado Yigal Amir el 4 de noviembre de 1995. Fue condenado a cadena perpetua. Netanyahu no tuvo participación alguna. Al contrario, condenó públicamente el crimen y apoyó medidas contra el extremismo. 6. Tú dices, Israel y Estados Unidos apoyaron dictaduras en América Latina y el Plan Cóndor. Es cierto que Estados Unidos apoyó dictaduras en la región durante la Guerra Fría. También es cierto que regímenes comunistas como la URSS y Cuba intervinieron en guerras civiles en El Salvador, Nicaragua y otros países. Israel, como muchos países, vendió armas a gobiernos de la región. Pero reducir a Israel solo a eso es selectivo e injusto. ¿Vas a condenar también a Rusia, Cuba o Irán por su rol en dictaduras de izquierda? 7. Tú dices, Netanyahu solo sirve para el terrorismo. Netanyahu ha sido elegido democráticamente en múltiples elecciones. Puede que no te guste su política, pero eso no lo convierte en terrorista. Un terrorista es quien ataca deliberadamente a civiles, como lo hizo Hamás el 7 de octubre, asesinando a bebés, mujeres y ancianos. Israel responde militarmente a quienes buscan su destrucción. Eso no es terrorismo, es legítima defensa. 8. Tú dices, los sionistas solo lloran, son la vergüenza del mundo. Generalizar así a todo un pueblo que ha sobrevivido al Holocausto, a siglos de persecución y que ha contribuido al mundo con más premios Nobel per cápita que cualquier otro grupo humano, no es crítica, es odio. 9. Tú dices, no puede ser que solo 10 millones sean el pueblo elegido, cuando Jesús vino por todos. Mira, Dios escogió a Israel no por ser numeroso, sino precisamente por ser pequeño. Deuteronomio 7:7 al 8. No porque fueran mejores, sino porque así le plació a Él. Sí, Jesús vino por todos, pero eso no anula el pacto eterno que Dios hizo con Israel. Romanos 11:1 al 2, 28 al 29. De hecho, Jesús mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. 10. Tú dices, hay millones de musulmanes y católicos, y solo 10 millones de judíos. La verdad no se mide en números. Dios no actúa por mayoría. El diluvio dejó viva solo una familia. David venció a Goliat siendo un joven contra un ejército. La historia bíblica muestra que muchas veces el remanente fiel es pequeño. 11. Tú dices, Israel fue creado por los ingleses para dividir a los semitas. Eso es históricamente incorrecto. El sionismo moderno comenzó con Theodor Herzl a fines del siglo XIX, antes del mandato británico. La Liga de las Naciones y luego la ONU reconocieron el derecho de los judíos a establecer su Estado. Israel no fue inventado por Inglaterra, fue reconocido por el derecho internacional y sobre todo fue anunciado por los profetas en la Biblia.
Ezequiel 36 y 37. 12. Tú dices, Netanyahu asesinó a Rabin. Reitero, esa es una acusación sin fundamento. El asesinato de Rabin fue Yigal Amir, no Netanyahu. Atribuírselo a él es distorsionar la historia. 13. Tú dices, soy nicaragüense y no me oculto. Eso es válido y respetable, pero como cristiano debo recordarte, la verdad debe estar por encima de ideologías y emociones. Jesús era judío, al igual que María, los apóstoles y los primeros cristianos. ¿Cómo puede un cristiano hablar con desprecio del pueblo de donde vino nuestro Salvador? 14. Tú dices, Israel fue inventado para colonizar Palestina. Israel tiene más de 3000 años de historia. Jerusalén fue su capital mucho antes de que existiera Roma. La arqueología lo confirma, la historia lo respalda y la Biblia lo proclama. 15. Tú dices, Israel no necesita ni una gota de agua de esos países. ¿Cierto? A pesar de ser un país pequeño y rodeado de enemigos, Israel es líder mundial en tecnología, agricultura, medicina y defensa, y aún así ha enviado ayuda humanitaria a más de 140 países, incluso a algunos que lo critican. Conclusión. Amigo nicaragüense, tienes derecho a tu opinión, pero cuando repites propaganda cargada de odio, no contribuyes justicia. Alimentas narrativas que ya en el pasado llevaron a genocidios reales. El antisemitismo de hoy muchas veces se disfraza de antisionismo para parecer más aceptables. Pero detrás de frases como parias o plañideros se esconde el mismo odio de siglos pasados. Te invito a informarte, a leer historia, a ver más allá de ideologías y sobre todo a no odiar a todo un pueblo por las acciones de un gobierno. Criticar es válido, deshumanizar no. Si crees en la Biblia, no puedes ignorar los pactos eternos de Dios. Y si crees en Jesús, no puedes despreciar a su pueblo. Esto no se trata de política, se trata de honrar la verdad. Que Dios te bendiga y te dé discernimiento. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta edición de Comentarios Bajo Fuego. Aquí no callamos la verdad, la defendemos. En un mundo lleno de ruido, confusión y odio disfrazado de justicia, necesitamos voces firmes que respondan con luz, con datos, con fe y con convicción. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, compártelo. No dejes que los que mienten griten más fuerte que los que aman la verdad. Suscríbete, activa la campana y recuerda, aunque estemos bajo fuego, no retrocedemos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.